Hola, ¿cómo están? Feliz inicio de semana y bienvenidos a la UNAM Responde. Yo soy Viridiana Mondragón y en ausencia de mi compañera Rosa Brizuela les doy la bienvenida a este espacio informativo de nuestra universidad que se mantiene activa gracias al trabajo y compromiso constante de toda su comunidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales para que continuemos ahí juntos con la conversación y también les invitamos a que nos hagan llegar sus dudas y comentarios acerca de este programa. Para nosotros son muy importantes y estaremos leyendo cada uno de sus mensajes. Y en nuestra entrevista de hoy platicaremos sobre uno de los temas quizás más vigentes y polémicos que impacta diversos ámbitos de la sociedad, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tema que puede abordarse desde perspectivas económicas, tecnológicas, éticas, educativas, entre otras. Con su aparición y su acelerado crecimiento y alcance, se habla frecuentemente de sus riesgos y peligrosidad, incluso para los seres humanos. Esta tarde platicaremos sobre algunos de los mitos y realidades de la inteligencia artificial y para ello saludamos con mucho gusto al maestro Claudio Nevia Rubio, académico de la Facultad de Ciencias de nuestra universidad. Maestro, bienvenido y qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Pues me gustaría comenzar esta charla tan interesante de este tema tan en vogue como es la inteligencia artificial, pues primero que nada planteándonos un contexto, es decir, ¿cómo está presente este desarrollo tecnológico en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo es que todas las personas tenemos de una u otra manera acceso a la inteligencia artificial? Esa es una pregunta muy interesante. La inteligencia artificial está prácticamente ya hasta la cocina, ¿no? La tenemos en todas partes. Desde los dispositivos inteligentes que tenemos en las casas, como las Alexas y este tipo de aparatos, hasta nuestro teléfono, ¿no? Nuestros teléfonos juntan información de todo lo que hacemos y así a través de inteligencia artificial y análisis de datos, ¿no? También en el momento, por ejemplo, en el que nosotros empezamos a hacer una búsqueda en algún buscador En internet, ajá. Y pues nos empieza a autocompletar, ¿no? ¿Quisiste decir esto? Eso también es inteligencia artificial y uno no siempre está consciente de ese tipo de cosas, ¿no? Claro, maestro. Y justamente si ya es tan parte de nuestra vida cotidiana, entonces, ¿por qué hay cierto temor y cierta, pues incluso rechazo a la inteligencia artificial por parte de algunas personas? Pues yo creo que estamos viviendo un momento histórico bastante complejo, en el que aparece la inteligencia artificial generativa, que es otro tipo de inteligencia artificial, y que empieza a competir con habilidades que considerábamos que eran muy humanas, como la creación de arte, la creación de poemas o diferentes tipos de cosas, que pensábamos que era algo muy propio de la creatividad humana y que era lo último que nos iban a quitar las máquinas, ¿no? Pensábamos que las máquinas nos iban a ayudar en la automatización de las tareas aburridas, no que iban a hacer justamente las tareas que nos gustaban más hacer, ¿no? Claro, maestro. Y entonces, a partir de esto, para ir empezando como a detallar estos mitos, ¿cuáles son algunas de las actividades o de las acciones, más bien, que realizan las inteligencias artificiales y que se podrían considerar peligrosas o que pues, se podrían considerar que tienen algún tipo de riesgo? Pues mira, yo creo que esa pregunta se puede responder de diferentes ámbitos, ¿no? El primero es, pues, la sustitución de los empleos. Claro. Ahí del año 2020, 2019, se hablaba mucho de que iban a empezar a aparecer autos autónomos, autos que se condujeran completamente solos. Y pues nada más para poner algunos números en contexto, ¿no? Entre Estados Unidos y México son más de 4,5 millones de conductores, de personas que dependen de su actividad económica de conducir. Claro. Son 4,5 millones de personas que, si esto fuera ya una realidad hoy, pues no tendrían empleo ya, porque poner un sistema autónomo en un coche va a resultar muy barato, ¿no? Claro. Entonces, pues eso es un peligro para la sociedad. De repente tener cantidades de personas tan grandes sin trabajo, pues uno ¿qué hace, no? ¿Cuáles son las políticas públicas que se deben implementar? ¿Cómo tenemos que estar preparados para ese tipo de cantidad de gente desempleada? Si las podemos poner a aprender, muchas de esas personas ya no están en edad de estar readaptándose a otro tipo de trabajo. Entonces, en esos términos creo que es peligroso, ¿no? Y nos podemos ir al extremo, ¿no? El tema de la inteligencia artificial autónoma, cuando se trata de decisiones políticas o cuando se trata de
controlar armamento, pues creo que ese es uno de los grandes miedos por la ciencia ficción, ¿no? No queremos que las computadoras tomen decisiones sobre armamento, sobre ese tipo de cosas, y entonces tratamos de generar, ahí sí hay mucha política pública para evitar que ese tipo de cosas sucedan, ¿no? Sin embargo, en los diferentes conflictos armados que estamos viviendo actualmente, pues por ahí se alcanza a ver que sí hay algo de inteligencia artificial usada de forma no tan ética, ¿no? Entonces tenemos dudas, ¿no? Justamente a partir de esta regulación que nos comparte, que es necesaria a partir de todos estos usos, pues de alguna forma riesgosos que tienen que ver desde la inteligencia artificial, ¿en qué parte de la regulación es donde se tiene que poner especial atención o en qué partes? Creo que esa pregunta no tiene respuesta todavía, ¿no? Hace poquito se hizo esta plática en el Senado de Estados Unidos, en la que grandes CEOs de diferentes empresas de inteligencia artificial pues llevaron sus puntos de vista, ¿no? Sobre qué es lo que se debía empezar a hacer. No hay consenso. Y al final el Senado quedó como un poquito con muchas dudas sobre por dónde empezar. La inteligencia artificial tiene un problema, y es que si la regulación queda nada más escrita en papel, pero no tenemos forma de llevarla a cabo, entonces no sirve de nada, ¿no? Claro. Y la inteligencia artificial, pues hay muchos proyectos open source, hay muchos proyectos libres, y hay empresas muy grandes que tienen algoritmos muy, muy potentes. ¿Y cómo se le puede prohibir o cómo se le puede regular a estas empresas su uso, o a las personas que están en sus casas trabajando con diferentes cosas, sin frenar la competitividad? Porque, pues bueno, ¿qué pasa si se hace en un país, pero en los otros países no se hace o no se lleva la discusión a tiempo? Pues esas son problemáticas que hay que ir resolviendo, ¿no? La discusión en Estados Unidos está avanzando. Aquí seguramente va a tardar en llegar, pero en otros países todavía no inicia, ¿no? Y también tienen adelantos en inteligencia artificial muy, muy, muy grandes. Claro, es que nos vamos a estos extremos que nos mencionaba, por ejemplo, de usos bélicos, pero yéndonos a estos ejemplos tan cotidianos que incluso también nos hacía mención hace un momento, el uso de nuestros datos personales. Nosotros desde nuestro celular tenemos acceso a inteligencia artificial, en los buscadores se van quedando información de nosotros. Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial, pues, ¿cuál es como esta situación de riesgo que tenemos nosotros como usuarios de este tipo de inteligencias al ellas tener acceso a muchos de nuestros datos personales? A mí me sorprendió mucho el que empezaron a aparecer en redes sociales videojuegos que tenían inteligencia artificial, ¿no? Voy a contestar tu pregunta, pero empiezo por este lado, ¿no? Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es la capacidad que tenían estos juegos de aprender de la forma en la que los chicos jugaban para generar adicción, para hacer que el juego fuera muy adictivo. Y uno veía a los chicos que de repente sufrían soltando el celular. No solo chicos, ¿no? Adultos que de repente se metían a jugar diferentes tipos de juegos en redes sociales y no los podían soltar, o tenían que estar atendiendo los celulares constantemente para poder seguir jugando y no perder su partida, ¿no? Ese es un tema muy, muy peligroso, es decir, la atención de la población, nuestra capacidad más propia, de nuestra propia fuerza de voluntad, la atención misma, está siendo controlada por estos algoritmos de inteligencia artificial. El hecho de que a mucha gente le cueste trabajo dejar de scrollear cuando está viendo, no sé, Instagram o alguna de estas redes sociales, y que de verdad se empiecen a generar incluso grupos de ayuda para la adicción a las redes sociales, es algo de mucha preocupación, y eso lo estamos viviendo desde hace ya varios años con la inteligencia artificial, que no es generativa, y está enfermando a la sociedad, ¿no? Claro, hablábamos de un desplazamiento laboral que creo que también es uno de los grandes riesgos que se tiene por parte de la sociedad. Un ejemplo que se me viene a la mente muy reciente, pues es lo que está pasando con Hollywood en la huelga, en donde guionistas, actores y otros participantes de la industria pues también hacen mención del uso de inteligencia artificial sin su consentimiento y sin una regulación. Por ejemplo, el uso de ChatGPT para hacer un guión, ¿no? Ese ejemplo tan básico. Entonces, esta herramienta, que también se ha vuelto muy popular en los últimos años, como es ChatGPT,
qué nos ofrece, hasta dónde sí y hasta dónde no. Sí, es un problema muy grande. La industria está cambiando mucho y está empezando ya a haber muchos despidos, ¿no? A mí me sorprende mucho en las agencias de publicidad como antes la gente que hacía copies, pues tenía no eran trabajos muy agraciados, pero era trabajo y había mucha gente dentro de la industria, ¿no? Y ahorita, al menos dentro de las empresas que conozco, observar la cantidad de despidos es un poco abrumador, ¿no? Observar la cantidad de despedidos igual en despachos de abogados por el uso de ChatGPT es también preocupante. Cada vez hay más. Pero está sucediendo un poco lo que sucedía con los chicos y las calculadoras hace muchas décadas, ¿no? Los chicos y las calculadoras, pues se hacía esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con los chicos que tengan calculadora? ¿Ya no van a aprender matemáticas o qué? No, pues al contrario, ¿no? Vamos a ponerles problemas mucho más complejos que un chico sin calculadora no pueda resolver. Pues lo mismo, es decir, la industria se va adaptando y a las personas que trabajan la vara se les pone más alta, ¿no? Claro. Si siguen trabajando igual con la inteligencia artificial, que es una herramienta increíble, entonces esa persona no se está adaptando al cambio tecnológico. Y la persona que sí se adapta, ahorita lo que está haciendo es abrazar una gran cantidad de trabajo, es hacer lo que muchas personas hacían antes en una sola persona, pero la vara sigue subiendo, ¿no? Y en algún momento a estas personas les vamos a pedir cosas mucho más complejas y vamos a tener ahí un cambio de adaptación, esperemos, que se repita, ¿no? Hay una estadística justamente de qué es lo que está pasando o de los resultados con ChatGPT que usted nos compartía en unas imágenes y que nos gustaría que nos describiera para entender mejor este fenómeno, si es posible, maestro. Perfecto. No sé, ahí está la primera imagen. En esta imagen podemos ver en barras azules el desempeño que tiene ChatGPT 3.5 en diferentes exámenes. Ahí podemos ver, por ejemplo, que, bueno, no alcanzo a ver porque está muy chiquito, pero los exámenes donde tiene peor desempeño, donde las barras azules están más chiquitas, son los exámenes donde hay pensamiento crítico, donde tenemos que hacer que la inteligencia artificial haga una actividad que todavía es muy humana. Claro. ¿No? En temas de traducción, en temas de cuestiones de memoria, por ejemplo, ecología y algunos otros temas, ChatGPT sale con calificaciones muy altas, más altas que muchas personas. Ya. Sin embargo, en temas de pensamiento crítico, ChatGPT sale bajo. Por ejemplo, resolviendo problemas de física. Por ejemplo, en física, ¿no? Si se le preguntan temas de física, de teóricos, sale muy alto, sale muy bien. Pero si se le pone a resolver problemas de física, ya no sale tan bien. Okay. Sin embargo, podemos ver en las barras verdes, y esto es lo preocupante, que ChatGPT 4 empieza a salir bien en algunas cosas de pensamiento crítico. Y empieza a salir bien en temas donde ChatGPT 3.5 no salía tan bien. Entonces la pregunta es ¿hasta cuándo tendremos nosotros esta protección de que el pensamiento crítico es algo muy humano? ¿Y en qué momento, no sé, ChatGPT 5 o Llama o alguno de estos otros modelos de lenguaje empezará a superar al ser humano en este tipo de capacidades? Estos exámenes son exámenes de secundaria y preparatoria. No estamos viendo exámenes de universidad, estamos viendo exámenes más bien sencillos. Pero las calificaciones son algo alarmantes. De acuerdo, maestro. Y justamente pues viene ahí la parte de la creatividad en donde también pues todavía no está tan desarrollado afortunadamente este tipo de tecnologías y que todavía nosotros como seres humanos tenemos la posibilidad, justo como nos lo mencionaba, de trabajar en conjunto con este tipo de desarrollos, con la inteligencia artificial, y que ahí viene muchas veces la resistencia o la parte pues de no adaptación, ¿no? Y en este sentido, ¿cuál es nuestra responsabilidad como usuarios de también trabajar en conjunto con estas tecnologías y utilizarlas para cada vez más ramas? Porque a lo mejor y no sabemos que incluso en la medicina o en la ciencia puede tener una gran aplicación. Sí, claro, la inteligencia artificial es muy humana, ¿no? De hecho, desde un principio se definió la inteligencia artificial como esta capacidad de las computadoras para fingir ser nosotros, ¿no? Un poco Alan Turing ponía esta prueba de
que se ha vuelto famosa en el cine y así, de que en el momento en que no podamos distinguir entre una persona y una inteligencia artificial, en ese momento la inteligencia artificial habrá pasado el test de Turing, ¿no? Entonces, ahí empieza nuestra capacidad social. Es decir, el ser humano es un ser social. Y esa parte no se nos tiene que olvidar. Ahorita el mundo es muy individualizado, ahorita estamos pasando por unas crisis sociales interesantes. Pero la cuestión social es lo que nos rescata como seres humanos. Claro. Nosotros tenemos que aprender a trabajar como sociedad, cuidar a nuestras personas que están empezando a perder empleos, ¿no? De alguna forma generar política pública, pero también generar unión social, ¿no? Claro. Y ver a la inteligencia artificial como eso, como un tercero, como alguien que nos ayuda para hacer diferentes tipos de tareas y a quien le podemos delegar y en quien podemos confiar cierto tipo de tareas, ¿no? Claro, como un apoyo y como parte de la adaptación que vamos viviendo toda la sociedad, porque hablábamos a lo mejor de en qué momento estamos en cuanto a la siguiente revolución industrial. Se hablaba incluso de una cuarta revolución industrial, esta revolución digital. ¿En qué momento estamos en ese panorama, maestro? Pues creo que esta es una de las revoluciones industriales que está avanzando más rápido, ¿no? Si vemos un poquito en la historia, esta revolución industrial, incluso algunos teóricos dicen que va a durar nada más 10 años, ¿no? Que en el 2030 ya vamos a estar como lo que nos pudimos adaptar y ya es una nueva etapa. Entonces, sí hay varios temas muy complejos, ¿no? Por ejemplo, viendo las gráficas que vimos hace un ratito, la pregunta es ¿qué va a pasar en el momento en el que tengamos un modelo de lenguaje que saque 10 en todas las materias de preparatoria, ¿no? En ese momento, pues vamos a tener que generar un cambio de política social, claro, pues para que un montón de gente que está por debajo de la inteligencia artificial sepamos qué hacer con ellos, o sepamos cómo integrarlos a la sociedad, porque ya no va a ser rentable hacerlos trabajar para algún fin, ¿no? Es decir, va a ser mucho más barato estar contratando una inteligencia artificial. Claro, justo tenemos en pantalla otra imagen que nos compartía, si nos puede describir de qué se trata, maestro. En esta otra imagen podemos ver algunas actividades en las que la inteligencia artificial ya superó a las capacidades humanas, ¿no? Una de las que más me llama la atención es la de traducción, ¿no? Ahorita tú puedes entrar a ChatGPT, ponerle una frase y decirle que te la traduzca en inglés de cualquier país o de cualquier género, ¿no? Uno le puede decir, a ver, tradúceme esta frase como si me la estuviera diciendo un pirata, ¿no? Ese es el ejemplo que siempre pone. Pero hace poquito, por ejemplo, en la Feria del Libro de Perú, se puso una copia de una inteligencia artificial que fingía ser un escritor muy famoso de Perú, ahorita se me olvidó el nombre del escritor. Y lo interesante es que justamente hablaba y el tono de voz parecía el de este escritor. Yo he hecho algunas pruebas platicando, por ejemplo, con Saramago, en las cuales el tono de la inteligencia artificial es casi idéntico al del autor, ¿no? Y que es justo algo que está pasando mucho en diferentes tipos de industrias, maestro, y que este tema de la inteligencia artificial es tan amplio que seguramente nos alcanzaría un programa entero para hablar de este tema, pero que bueno, estas reflexiones y sobre todo estos datos que nos ha compartido hoy en este programa, pues nos dejan este panorama de lo que está pasando con la inteligencia artificial y de, pues sobre todo también nuestra responsabilidad como sociedad. Se nos termina el tiempo de esta entrevista, pero le agradecemos mucho que nos haya acompañado para desarrollar este importante tema. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto tenerle por acá, para nosotros también es un placer. Y pues en otra información, la Sala 10 del MOAC estrena la pieza Madre Dron de Patricia Domínguez, artista chilena que se ha ocupado de evidenciar el impacto de la actividad humana y algunos de los efectos más agresivos de las prácticas capitalistas en el entorno. En esta obra virtual aparecen un hombre robot y una mujer serpiente que generan un diálogo en torno a temas tan diversos como las tecnologías ancestrales y modernas, la naturaleza y lo femenino o lo imaginario y lo realista en un mundo que ha visto alterado su equilibrio con nuestras acciones. La creadora busca darle una nueva significación en el plano ambiental, cultural y social, y podemos disfrutar de esta expo virtual a través de www.moac.unam.mx.
Se acerca ya la temporada de frío y en la que hay una mayor propagación del virus, y hoy el doctor Carlos Rosales nos platica sobre los avances y los refuerzos de la vacuna contra COVID-19. Gracias, Rosa. Muy buenas tardes. Nuestro público nos pregunta, ¿cuál es la situación de los refuerzos de las vacunas contra la COVID? Bueno, repasemos. Las vacunas lo que hacen es proporcionar la información del virus para estimular a nuestro sistema inmunológico y que éste produzca anticuerpos. Los anticuerpos se unen a los nuevos virus, pueden atacar nuestro cuerpo y reducen el riesgo de una enfermedad grave. Sin embargo, sabemos que con el tiempo la cantidad de anticuerpos va bajando y por eso se vuelve importante dar un refuerzo, esto es volver a aplicar la vacuna para que los anticuerpos vuelvan a aumentar. Desafortunadamente, el virus también va cambiando con el tiempo y sabemos ahora que las nuevas variantes del virus ya no son muy bien reconocidas por los primeros anticuerpos. Entonces, se recomienda que los refuerzos de las vacunas sean con vacunas de segunda generación. Esto es, las nuevas vacunas que llevan la información de las nuevas variantes de los virus. Las compañías Pfizer y Moderna han anunciado que sus vacunas de segunda generación estarán disponibles en Estados Unidos y Europa a finales del año 2023. En México se ofrecen refuerzos, pero no son de las vacunas de segunda generación. En México estarán disponibles las vacunas Abdala de Cuba y Sputnik V de Rusia. Estas vacunas son de primera generación y todavía no están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, pueden servir de ayuda para personas en grupos de riesgo, personas con obesidad, hipertensión o diabetes. Por lo tanto, mientras se consigan vacunas de segunda generación en nuestro país, lo mejor es evitar las infecciones lo más posible. Cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. No todos los alimentos que consumimos nos hacen bien. En la siguiente cápsula de UNAM Global TV nos cuentan sobre la salud de la microbiota y las conexiones que tiene con el resto de nuestro organismo. Vamos a verla. Todo esto es muy rico, pero la verdad es que al elegir qué comer no siempre solemos pensar en que todo afecta a nuestro cuerpo o a los organismos que viven dentro de nosotros. Hoy día sabemos que nuestra dieta debe ir más allá de contar calorías o nutrientes, pues es necesario considerar la salud de la microbiota intestinal porque influye en toda la salud, incluyendo la mental. Así lo demostró un estudio realizado por un equipo interdisciplinario de la Facultad de Psicología y los Institutos de Ecología y de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de la UNAM. Este panorama nos empieza a enseñar de que los microorganismos que conviven y que han coevolucionado con el ser humano desde el origen como especie son fundamentales para la salud mental de los individuos. Para este estudio, los especialistas compararon las relaciones entre microorganismos bacterianos del intestino con el consumo de proteínas y lípidos animales en una comunidad de niños indígenas MEFA de la montaña alta de Guerrero. Y a través de sistemas complejos, redes y minería de datos, pudieron entender algunas interacciones entre el cerebro y la microbiota intestinal. Proponemos por primera vez que a través de esta métrica de sistemas complejos que el consumo de productos de origen animal en estas etapas de desarrollo es fundamental para dos sistemas que van a ser fundamentales en la salud humana adulta, que es la conectividad del sistema nervioso y la conectividad del microbioma intestinal. Y encontraron que una baja ingesta de proteínas y lípidos de origen animal puede llevar a una pérdida de conectividad en las redes intestinales y cerebrales. Esto provocaría vulnerabilidad ante perturbaciones del medio ambiente y, por ende, estar propensos a tener menor salud en estos dos sistemas. Este hallazgo suma a la evidencia de que procesos del sistema nervioso, como la salud mental, tienen una íntima relación con la comunicación que tenemos con nuestros microorganismos. Por tanto,
Los universitarios aseguran que no puede haber un cerebro sano sin una microbiota intestinal sana. Las políticas de salud pública deberían de tener una mayor injerencia sobre el conocimiento y el enriquecimiento de la cultura del uso de esta terminología para promover una salud futura, ¿no? Y con esta valiosa e importante información para tomar en cuenta es como llegamos al final de este programa, en el que como siempre agradecemos a Fernanda Ramírez, que nos acompañó en la interpretación de lengua de señas de este programa, y a nosotros también les agradecemos a todos ustedes que se quedaron hasta el final. Ha sido un gusto para mí compartir este espacio y nos vemos hasta la próxima.